Una semana más, bienvenidos a Miradas de Asturias. Hoy vamos a recorrer uno de los concejos más emblemáticos de la parte occidental de nuestro Principado. Esto es, sin olvidarnos de sus gentes, sus paisajes y, por supuesto, una excelente gastronomía. Hoy, sin más dilación con vosotros, el concejo de Tineo. Este concejo ocupa el centro de la zona occidental del Principado. Su topografía es accidentada, puesto que posee un rico relieve montañoso, aunque con algunas extensas llanuras, estando enclavado dentro de la importante sierra del Rañadoiro. Su relieve orográfico es más accidentado en la vertiente sur-suroeste, donde podemos encontrar alturas que llegan hasta los 1300 metros, como en la sierra de Fanfaraón. El eje del territorio de norte a sur está cruzado por un valle con ramificaciones desparramadas hacia el este y oeste. Por estos valles discurren numerosas corrientes de agua que fertilizan las tierras del concejo y algunas son retenidas para aprovechamiento eléctrico. La red hidrográfica del concejo la comprende el río Esba, también llamado Canero en su desembocadura, el Brañalonga, el Arganza y el Gera, que vierten sus aguas al Narcea. Igualmente tributan a él los ríos Faxerba y Tuña. El Esba o Canero cruza brevemente su territorio. Varios afluentes lo convierten en un río ya maduro cuando entra en territorio de Valdés. Entre estos afluentes se hallan el Naraval, el Navelgas y el Bárcena. Por su vertiente noreste, el Brañalonga, y por el sur, el Arganza y el Gera, los cuales, uniéndose al Narcea, producen la energía de las presas de la Barca y de la Florida. El concejo de Tineo cuenta con una superficie superior a 540 kilómetros cuadrados, con una población que supera los 13.500 habitantes. El municipio de Tineo limita al norte con Salas, Belmonte de Miranda y Somiedo. Por el este, Cangas de Narcea lo abraza. Por el sur y por el oeste, los concejos de Allande y Villayón ponen sus lindes. La capital del concejo lleva su mismo nombre, Tineo, contando con otros núcleos importantes de población como Navelgas, Soto de la Barca, Bárcena, El Crucero, Villa 3000, El Pedregal, Santianes, Obona, Gera, Baradal o Tuña. Existen noticias de asentamiento dentro del concejo que datan del 100.000 al 80.000 a.C., según los vestigios encontrados en el dolmen de Baradal. La cultura castreña deja abundantes restos en topónimos y poblamientos. La tribu dominante es la de los pésicos, asentados entre el Nalón y el Navia. Durante el periodo de dominio romano, una vez vencidos los pésicos, minan materialmente el concejo, preparando una eficaz infraestructura de calzadas y obras hidráulicas. En el año 780 tiene lugar la fundación del monasterio de Santa María de Obona, debida al príncipe Adelgaster, hijo del rey Silo. Aunque hay dudas sobre la veracidad del documento, sí podemos afirmar que Alfonso III en el 905 dona a la iglesia de Oviedo el monasterio de Santa María de Tineo. Hay varios documentos que constatan el movimiento diplomático relativo a Tineo durante la Alta Edad Media. Entre estos se pueden confirmar los de Fruela II en el 912, concediendo a la mitra ovetense varias donaciones, entre ellas la iglesia de Santa Eulalia o la de San Juan de Navelgas. En el año 1065, el rey Alfonso VI conoce a Ximena Núñez, que fue condesa de Tineo. Este matrimonio tuvo dos hijas, a Teresa y Elvira, y esta última fue madre del primer rey de Portugal, Alfonso. A finales del siglo X se inicia la ruta jacobea, la cual atravesaba el concejo, teniendo una ruta principal y tres secundarias. En 1222, Tineo recibe la primera cartapuebla de Asturias de manos de Alfonso IX, diciendo que el monasterio de Santa María de Obona se encargara del alojamiento y de los servicios de los peregrinos camino de Santiago. A finales del siglo XV, la villa de Tineo, con todos sus cotos, es redimida de la corona,
junto con las de Cangas de Tineo, hoy Cangas del Narcea, Ribadesella y Llanes, apareciendo así entre lo que se dio por llamar las Cuatro Sacadas, siendo esta una reacción contra la miseria que sufrían a causa de la opresión del clero y de la nobleza. En 1601, Tineo aparece en la Junta General del Principado, obteniendo voz y voto en las Juntas Generales, organizándose administrativamente en el siglo XVII. Bueno, pues ahora vamos a hablar con Marcelino Marcos Líndez, alcalde del concejo de Tineo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Perdona, ¿cómo lle el concejo a los ojos del alcalde? Hombre, pues a los ojos del alcalde estamos hablando de un concejo sin lugar a dudas, el más guapo de Asturias, no faltaba más. Pero dentro de lo que es un territorio que supera los 500 kilómetros cuadrados, pues podemos encontrar de todo. Nosotros nos hemos caracterizado a lo largo de estos últimos 3 años por preservar nuestro medio ambiente, recuperar nuestros ríos, incluso nuestros programas han sido galardonados a nivel nacional. Y es para estar satisfechos y tratar de trasladar a los visitantes en general la belleza de nuestros ríos y de nuestro patrimonio cultural y, por supuesto, de nuestras gentes. Yo nací aquí, al lado de la iglesia, en aquella casa de ahí arriba, nací. O sea que hace unos... 58. ¿Y en esos 58 años cómo viste el concejo? Bueno, el concejo progresó como progresa todo en España, pero tampoco nada del otro jueves. O sea, aquí hacía falta que alguna industria de esas que instalan por medio de la región, que la instalaran aquí. Algo Y que crearan siquiera 100 puestos de trabajo. ¿Que se ve poco trabajo en la zona? Bueno, de hecho es uno de los concejos de Asturias que más población perdió en los últimos años. Es debido a, o sea, aquí la minería fue al tacho y entonces a partir de ahí no se crea nada. Nosotros en el concejo ya no es cuestión de tener necesidades, sino lo que tenemos es que tratar de hacer un paquete como el que venimos realizando junto con el resto de los municipios de la comarca vaqueira y vender todo aquello de que disponemos, ¿no? Ese Museo del Oro recientemente inaugurado, el Museo Vaqueiro, Tuña con sus casas palaciegas. Podemos estar orgullosos de ser un concejo que tiene al menos 4 personajes ilustres y que cada uno representa un siglo, como es el Riego, Campomanes, Maldonado, Fernando de Negrete. Yo creo que al final lo que tenemos es que trasladar a los visitantes todo ese patrimonio que realmente enriquece y junto con nuestra gastronomía, nuestra maravillosa gastronomía, que creo que para deleite de todos los paladares que vengan aquí, ese chosco de Tineo, el queso fuego al pitu, ese pote, o por qué no decirlo, ese vino de la tierra de Cangas que recientemente hemos entrado con algunas parroquias dentro del ámbito geográfico del mismo. Nací en el concejo y llevo viviendo en Tineo concretamente 22 años. Oye, y en estos años, ¿cómo ves el concejo? ¿Creció, mejoró, empeoró? No, yo creo que va disminuyendo, sobre todo de habitantes. O sea, que cada vez menos habitantes. Sí, sí. ¿Y a nivel de trabajo? Bueno, a nivel de trabajo tampoco va demasiado bien, porque hay que pensar que la minería es un sector muy importante en este concejo y va de mal en peor. Y si se trata de ganadería, hay de lienzo. Entonces, claro... ¿Qué se está perdiendo la ganadería? Se está perdiendo bastante, bastante. Se está haciendo muy poco por ella. Y yo veo que de esto entiendes un cacho, porque estás aquí con las industrias cárnicas, entonces... Bueno, un poquitín estamos en el tema y claro... De hecho, los pueblos están quedándose prácticamente con un vecino con 2 y de algunos sin ninguno. De su muestra da muestra de que de mal en peor. Nosotros hemos tratado de apostar por apoyar todas aquellas iniciativas que generen riqueza, la diversificación económica, apoyar la industria agroalimentaria. Tineo es un concejo ganadero, minero, con un potencial forestal importante. Apostar por generar suelo industrial y apoyar a los empresarios para que vengan a instalarse ha sido una política realizada por nosotros. Afortunadamente estamos orgullosos de tener un polígono industrial como el de La Corriscada, que es un referente del occidente asturiano
y vemos que con la mejora de las comunicaciones de esa autovía Oviedo-La Espina y la proyección que va a tener hacia Ponferrada ha trasladado ilusión a empresarios como el Grupo El Gallego, como Albemaco, empresarios que realmente han apoyado el asentarse o crear sus pequeñas o grandes empresas en Tineo. Si eso lo unimos a otra serie de proyectos que se convierten en realidad, como es ese proyecto de la Ciudad del Motor, que en los próximos días verá la luz y se desarrollará y se licitará en pocas semanas, hacen que ese complemento perfecto haga que los ciudadanos estén ilusionados y que su alcalde esté ilusionado en el futuro. Ya que estamos en Tineo, ¿por qué no llegarnos hasta Naraval y allí visitar el Museo de los Vaqueiros? Para ello vamos a hablar con Rosa Rodríguez, guía del museo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Oye, Rosa, ven para acá que si no, no nos vemos. Ahí. ¿Qué se encuentra el turista cuando llega aquí al Museo de los Vaqueiros? Bueno, pues el turista cuando llega a Naraval, aparte de encontrarse un pueblo muy bonito, se encuentra con el Museo Vaqueiro de Asturias, que es un museo de tipo etnográfico, en el que recorremos dos salas, una sala de audiovisuales en la que hay paneles explicativos para que el turista conozca un poco cómo va la trayectoria de los vaqueros a lo largo de la historia, quiénes son, en dónde los puede encontrar, y luego ya pasamos a esta segunda sala, que es donde estamos aquí, que es la reconstrucción de una vivienda tradicional. Sí, este museo es un museo etnográfico tipo Grandas de Salime, también Porrúa, hay muchos a lo largo de Asturias. En este solo se recoge lo que sería la parte de la vivienda, la cuadra, la cocina, la salona, que es donde estamos ahora mismo, una habitación adicional, que es el cuarto de la folga, y la panera, y más o menos con eso ya veríamos un poco lo que es la vivienda. Hay otros museos en los que se recoge también el entorno. Aquí muy cerca está el de Muñalén, el que ya sería el entorno fuera de esta casa. Eso está recogido en la historiografía, todo esto de que pueden ser los primeros astures, los celtas. Simplemente la única diferencia que se puede constatar es el modo de vida. Hay una serie de asturianos que son los xaldos o marnuetos, los asturianos que viven de la tierra, que trabajan en el campo, y luego están los vaqueiros que aprovechan todos estos pastos, toda esta zona de montaña que no se puede cultivar y la aprovechan pastoreando ganado que no era de ellos en muchos casos y que luego pasó a su propiedad, pero que en un principio no era de ellos. Son dos sistemas de vida diferentes. Yo es lo único con lo que me quedo a día de hoy. Preguntas de fondo de estas que me estás haciendo tú, pocas. La mayoría de la gente le llama muchísimo la atención el hábitat, la casa, en lo que estamos. Y bueno, desde preguntas por qué viven alrededor del fuego, por qué no tienen la chimenea en una esquina como en el resto de España. Les llama mucho la atención no tener chimenea. Estas partes aquí, pues sobre todo a la gente joven que no... La gente mayor ha vivido muy parecido en todas partes de España, pero la gente joven, cómo dormían todos en esta única habitación. El sistema familiar les llama mucho la atención, el hecho de que solo un hijo herede la propiedad y el resto tengan que emigrar, quedarse sin sueldo y sin casarse en casa, los hijos segundones, solteirones, y esas cosas les llaman mucho la atención. Bueno, estamos rondando las 3.000 visitas. Naturalmente el verano es el punto álgido, estamos 2.000, 2.500 más o menos, y luego ya en invierno lo que tenemos es grupos, excursiones escolares y sobre todo de jubilados, que es lo que nos va llenando un poco en invierno. Una pregunta, ¿de qué puntos de España te vienen? De todos. Hombre, ¿Algún japonés? Japoneses no, pero bueno, hemos tenido belgas, venezolanos, de México y de Buenos Aires. Por el ámbito, por la zona, son nietos de migrantes que vienen a conocer su tierra, pero luego también ingleses, galeses, toda Europa, pues ya se está olvidando un poco del turismo de sol y playa y ya empiezan a conocer un poco otras cosas. ¿Qué te parece si vemos el museo? A mí muy bien. Pues venga, vamos a verlo. Venid conmigo. ¿Qué rincón tienes en el corazón
¿Qué lleva esos recuerdos de la infancia, de la juventud? El campo de San Roque, sin duda. Yo creo que el campo de San Roque, los recuerdos que me trae son las fiestas de San Roque, que sin lugar a duda, no porque sean fiestas de interés turístico regional, que lo son, sino son las mejores fiestas de Prau, de Asturias, y es un rincón muy bonito que aconsejo que cualquier ciudadano que venga a Tineo se suba al campo de San Roque por el Paseo de los Frailes, que verá la belleza de las vistas que se pueden ver de Tineo, y por supuesto es un rincón de ocio importante y que no tengo dudas, el campo de San Roque. Llevo cerca de 70 años aquí. Bajó el concejo, lo que es el movimiento dentro del concejo, bajó debido a la evolución de la ganadería claro, entonces eran pueblos donde había a lo mejor 20 vecinos y ahora hay 3 o 4 nada más, y claro, todo eso repercutió mucho también en la villa, ¿eh? La villa perdió, Tineo tenía los mejores mercados de Asturias y hoy ya casi no tiene mercado, era casi la despensa de Asturias y hoy casi está muerto completamente, sí. La evolución de la vida fue muy grande y Tineo fue uno de los pueblos que más perdió, sobre todo la cosa agrícola, va en decadencia totalmente, sí. Bueno, ya estamos en un nuevo concejo, Tineo, invadiendo una nueva cocina. Vamos hasta el crucero, vamos hasta Casa Lula y vamos a hablar con Maite, que de esto de la cocina aquí en Tineo sabe un cachú. Venid conmigo. Buenos días, Maite, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, oye, una pregunta que te tengo que hacer. ¿Qué se come en el concejo de Tineo? Hoy en el concejo de Tineo comemos muchas cosas, pero sobre todo, lo que más, los derivados del cerdo. Y hace 15 días que fueron las jornadas gastronómicas, entonces imagínate, estamos de cocer berzas y huesos y chosco. Huesos el butieyu, es butiechu. Butiecho. Oye, entonces, como veo que aquí la cocina la cocina la abuela, lo que siempre estoy buscando. De la abuela, de la bisabuela. De la bisabuela. Estamos Una abuela fundadora de esta casa. Que bueno, bisabuela de mi hija, pero tatarabuela de mi nieta. Hombre, Lula ya hace años que falta. Pero luego cogió el testigo la nuera, que es mi suegra Dina, y yo ya llevo 28 años aquí. Dina ya estuvo desde el 51 hasta... Bueno, todavía sigue por casa, probando, ayudando. Trabajar ahora ya no la dejamos, porque trabajó bastante. Y las tres formamos parte del Club de Guisanderas, Adina, mi hija Blanca y yo. ¿Cuántos años lleváis haciendo esto de las jornadas gastronómicas? Pues 22 años, este es el 22. Cuando entra el oso por la cocina siempre tienen algo preparado. ¿Qué vamos a ver esta vez? Pues el potaje, bien. El chosco, que además tenemos que luchar mucho por él, que están intentando ahora con la IGP seguir la denominación de origen y tenemos que potenciarlo, que para eso hay Tineo. Y luego de postre voy a poner los frisuelos, bien. Aunque hay muchísima variedad de postres en esta casa, todos caseros, pero como en las jornadas ofrecimos los frisuelos, pues también hoy voy a poner los frisuelos. Y bueno, que como siempre, estamos a media mañana estorbando en la cocina. Voy, dejate, que después nos vemos en la mesa. ¿Qué te parece? Muy bien, perfecto. Venga, un beso. Así acabo yo de cocer. Venga. Bueno, pues ya veis lo que tengo encima de la mesa. Yo lo de siempre, cada vez que llega la hora de la gastronomía, esto es maravilloso. Ese butieyu o butiechu. Tradicionalmente era lo que la columna del gocho, pero sin serrar, entera. Y dime una cosa, ¿les faves? Las fabas, denominación de origen asturiana. Las berzas de casa, con el potaje va al compango, que lo puse aparte, pero va aquí. Lo refuerzo con una rajina de chosco en el compango. Y entonces sí, plato único. El potaje y un postre. De segundo va el chosco. El chosco, y el chosco el cabecero del lomo, o sea, lo más jugoso del lomo, y la lengua. Y va acompañado de... Una patatina cocida, a la que siempre le suelo echar un poco pimentón y un chorrín de aceite de oliva virgen. ¿Qué te digo yo? ¿Y de postre? De postre, frisuelos. ¿Para beber con todo ello? Vino de Cangas. ¿Cuándo nacen las guisanderas? Las guisanderas, pues hoy que nacieron, hará 9 años, exactamente no te lo sé decir. Rescatar platos,
que ya están un poco en el olvido. En febrero... Las berzas saben mejor que el cordero. No sé si será que en febrero es mala época para el cordero, a lo mejor con más frío no está el cordero rico. Entonces, lo que sí es que las berzas están buenísimas. ¿Qué te digo yo? ¿Y si lo probamos? Bueno, pues... Espera, voy a deciros yo a esta gente un momentín. Oísteis que voy a quedarme aquí con Maite, que tengo mucho trabajo aquí pendiente por hacer. Entonces, después que lo comamos, ya hablamos con ellos. ¿Qué te parece? Muy bien. Venga, ya nos vemos después. Hasta luego. ¿Quién no conoce Tineo? Yo creo que todos nosotros en Asturias conocemos Tineo, pero creo que te toca a ti hacer un llamamiento para que vengan a conocer ese Tineo más profundo, más a fondo. Sí, yo creo que afortunadamente a lo largo de estos últimos años Tineo se ha dado a conocer mucho fuera de nuestras fronteras, y no solamente de la comunidad autónoma, sino fuera de la misma, a través del Bateo de Oro, a través de muchos eventos que son importantes. La gente le aconsejo que venga a Tineo, que se quede en Tineo, que visite todos esos rincones que tiene Tineo, sus monumentos naturales, la Fallona de Eiros, el Carballón de Valentín, la Fana Genestaza, el Dolmen de Meriés. Hay muchos rincones para visitar, no solamente en Tineo, sino en toda la comarca vaqueira. Pues Marcelino, muchas gracias, porque yo hay una cosa que siempre digo, que en este Tineo tan enorme hay un patrimonio histórico que también, digamos, que lleva el origen de esas raíces asturianas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mirades de Asturias. Muchas gracias a vosotros. Tineo deja en nosotros la sensación de haber viajado en el tiempo. Celtas, romanos, los primeros reyes, la lucha por sus gentes hasta conseguir su independencia, nos da la idea de toda su riqueza patrimonial histórica. Hoy hemos crecido un poco más en nuestro conocimiento. Nuestras raíces se extienden en el tiempo, haciendo de nosotros y de nuestra tierra un milenario árbol, como un gran roble, o mejor, un tejo, donde la eternidad parece reflejarse incluso en el nombre de esta gran madre que desde el inicio de la historia fue llamada por sus tribus Asturias. Si saldré de esta aventura, o sin el amor iré. Tierra de reyes, hecha de vientos, raudos caudales, de gente, de esfuerzo, templada mano, espíritu sereno, Tineo y su tierra, historia y valor, tiempo del tiempo. Corazón ardiente de las Asturias de siempre, donde hoy es ahora, donde el hoy fue eterno, donde sientes el júbilo del verde, del río, de la montaña, del calor de la tierra de Tineo. Cuanto más miro a tu historia, miro siglo a siglo y paso a paso te quiero, hija noble de mi Asturias, llamada Tineo.